Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al programa La Palabra del Pastor. Programa que desarrollamos semana a semana en torno a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, Palabra de nuestro Padre, de ese Padre que nos ha creado, de este Padre que nos ha enviado a su Hijo como Redentor, de este Padre que nos ama y nos ha enviado al amor divino que es el Espíritu Santo. Entonces nos encontramos siempre en un ambiente agradable, en un ambiente en que podemos decir: aquí se huele a Dios, aquí está el Señor en medio de nosotros. Y por eso que inmediatamente vamos a escuchar la palabra que Él ahora nos va a dirigir, que corresponde precisamente a este domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario, que coincide también con el Día del Padre. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los padres de familia en este su día. Vamos a leer la primera lectura, que ha sido tomada del profeta Zacarías. Así dice el Señor: derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí, a quien traspasaron. Harán duelo por él, como se llora a un hijo único, y llorarán amargamente, como se llora a un primogénito. Aquel día será grande el duelo en Jerusalén, como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Aquel día brotará una fuente abierta para los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén, para lavar sus pecados e impurezas. Palabra de Dios. Bien, tenemos esta primera lectura. El profeta dirige unas palabras llenas de esperanza y de consuelo al pueblo que está pasando por una situación demasiado triste. Está pasando por una experiencia de amargura porque no están en su momento maravilloso, no tienen la tierra, y dice precisamente: yo derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quien traspasaron. Aquí hay ya una referencia siglos antes de la venida de Jesucristo, que precisamente Él será al que nosotros miraremos porque lo han traspasado. Está clavado, suspendido en la cruz, clavado por los clavos que lo hacen visible a todo el mundo. Y entonces ya no habrá tristeza porque Cristo es nuestra esperanza. Esta lectura nos permite precisamente tener como la llave para poder entrar a la casa del Evangelio, del texto de San Lucas, que nos habla precisamente de un encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos caminando hacia Jerusalén. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas,
ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Palabra del Señor. Les decía que la primera lectura nos permite entrar de lleno en el Evangelio, porque ya Zacarías hace esta previsión de que todos mirarán al que traspasaron y harán duelo como se llora a un hijo único, y llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Y aquel día será grande el duelo en Jerusalén, como el duelo de Hadad Rimón, y aquel día brotará una fuente abierta para los descendientes de David. La fuente abierta, la esperanza realizada, en la cual se lavarán todos los pecados y las impurezas de los hombres, es el acto redentor de Cristo. Pero Cristo, nuestro Señor, que precisamente después de haber hecho algunas preguntas a los discípulos acerca qué piensa la gente de Él y qué piensan ellos de Él, inmediatamente se refiere precisamente a su destino final. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Aquí está precisamente la realidad de la profecía de Zacarías. Miraremos al que ha sido clavado en la cruz. Pero Jesús también dice algo muy importante: que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. De alguna manera también nosotros tenemos la vocación de estar clavados en la cruz, de que también somos una señal, una enseña clara para el mundo, así como Él lo es. Pero ante la pregunta que hace Jesús, ¿quién dice la gente? ¿Qué piensa la gente de Él? Pensar, tener un criterio, una idea de una persona. Pues cuántas veces también nosotros nos hacemos una idea de una persona sin antes conocerla, ¿verdad? Por lo que dicen, por terceros, por comentarios, por voces, y si es una persona pública, mucho más todavía, porque esa persona pública que detenta un cargo, una responsabilidad política o religiosa o en una empresa, pasa por el tamiz del qué dirán, del que piensa la gente, y que muchas veces, por tanto pensar el que piensa el otro de que piensa en el otro, se acaba distorsionando la verdadera imagen. Jesús no fue ajeno a este proceso humano, que muchas veces sin esfuerzo alguno nos hacemos un prejuicio, una idea bastante peregrina, bastante, digamos así, superficial, por el que dicen o por lo que a mí me parece. También le pasó lo mismo a Jesús, porque efectivamente los discípulos le contestan que para algunos él era Juan el Bautista, en cambio para otros era Elías, un profeta, y para muchos más era uno que había venido de los antiguos profetas. Fíjense ustedes, qué actual es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué actual, qué moderna, por decirlo de alguna manera. Podemos preguntar, ¿qué piensa la gente de Cristo? ¿Qué piensa el mundo de Cristo? ¿Qué piensa la sociedad actual? Y las tendencias culturales, las tendencias ideológicas respecto a Cristo, al cristianismo, al catolicismo, a las enseñanzas impartidas por nuestro Señor, y se abre una ventana inmensa de eso, de decires. Para mí
Cristo es esto, la iglesia es esto, para el otro es esto, para este grupo, y así vamos viendo cómo encontramos la misma realidad adecuada a la nuestra del tiempo de Jesús. Miramos, hacemos una mirada, ¿qué está pasando en otros países? Y entonces, en algunos países la iglesia es muy incómoda y es perseguida. En otros lugares los cristianos también son perseguidos porque quieren obligarlos a que renuncien a su creencia. Y si no lo hacen, son expulsados de un país y se convierten en parias, en personas, en migrantes que les obligan a migrar a otro país. Miremos lo que está sucediendo en Oriente Medio, en algunos países del África, como miles y miles se arriesgan a cruzar, a dejar su país, sus casas, sus hijos, todo para salvar también la vida y su fe, y encuentran la muerte. En esas situaciones, en esos itinerarios, a veces tan peligrosos por tierra o por mar, y tenemos las noticias que ya conocemos, que cientos de personas han muerto en medio del océano, o que han sido asesinadas, o que una iglesia ha sido quemada. Hoy estamos ante las noticias constantes, que aquí y allá iglesias católicas son quemadas, que las imágenes sagradas que representan a nuestro Señor, a la Virgen, son profanadas, son quemadas, tiradas al piso, que atentan contra el Santísimo Sacramento, que roban la Sagrada Hostia para hacer ritos demoníacos o para pisarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa la gente, no? ¿Qué piensa la gente? Y es un pensar tremendo. Es si a todos estos gestos que yo he estado diciendo, enumerando, le hacemos una pregunta: ¿por qué actúa la gente así? Y tenemos la respuesta: es porque no le conoce. Es porque efectivamente para algunos es Juan el Bautista, para otros es Elías, y para otro, y para otro, y para otro, y para otro. Bien, pero no podemos salvar el pellejo tan fácilmente, porque aquí viene la pregunta a escopeta de 2 cañones. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿No somos perseguidos? ¿No perseguimos aparentemente a nadie? A veces nos atacan y nos dicen que los católicos somos conservadores, recalcitrantes, que no aceptamos una cosa u otra, y a veces por ese deseo de contemporizar podemos dar una imagen muy distorsionada de Cristo. Pues aquí lanza también Jesús la pregunta: ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué imagen tienes tú de mí? Y entonces podríamos contestar: Señor, es que, como dicen los jóvenes, ¿no? Me permito usar el lenguaje de los jóvenes. Oye Jesús, a la franca, tú me eres incómodo. Porque fíjate, mira, tengo que salvarte, porque la gente piensa de ti esto. Yo no lo pienso, pero tengo que decir algo parecido, ¿no? En los comentarios. Oye, es que tu iglesia, es que tu Jesús... Y uno dice: no, lo que pasa que ya para ahora las cosas son distintas, ya ha venido el Papa Francisco, él ha modernizado la iglesia, ya las cosas no son como antes, y vamos lanzando salvavidas, porque en el fondo no sabemos quién es Jesús. Porque en el fondo de la respuesta que da Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le contesta a Pedro: sí, yo soy el Hijo del Dios vivo, pero que voy a ofrecer mi vida, que voy a morir por ti, que voy a ser entregado, injustamente condenado,
pero voy a resucitar al tercer día. Entonces ahí ya ese conocimiento se nos hace, tragamos saliva y se nos hace difícil. Es decir, ¿y esto cómo lo traduzco? ¿Cómo traducir a la mentalidad del joven del año 2016 a una persona que dice estar muy contenta de su sabiduría y de su capacidad intelectual, de estar muy orgullosa de tener 4 doctorados, o como aquel astronauta que dijo, se atrevió a decir que había llegado a la Luna y que como no había encontrado en la Luna a Dios, él no creía en Dios. Pues ¿cuántos no es que vayan a la Luna? Tal vez estén en la Luna, pero no es que hayan ido a la Luna, sino que dicen, bueno, para mí, yo soy católico, pero yo tengo otro pensar. Sí, yo soy católico, pero no comulgo con el catolicismo esta enseñanza. O sí, yo soy católico, pero no voy a misa, no es necesario, yo tengo mi manera de relacionarme con Dios. Sí, yo soy católico, sí, claro, yo soy católico. No, yo soy católico, pero no comparto con los curas. Para mí los curas es una cosa, no sé, no deberían existir. No, yo soy católico, pero los curas deberían casarse. Y las religiosas también, no, yo soy católico, pero la iglesia debería aceptar el divorcio. No, yo soy católico, pero en el caso de violación, las chicas tendrían que abortar. No, yo soy católico. Uf. Y termino mejor esa lista porque los tendría ustedes hasta la próxima semana. Somos católicos, pero somos católicos a nuestra medida, a como nos acomode. Aquí sí, la cosa es que buscamos un catolicismo como unos zapatos viejos, ¿no? Cuando uno tiene zapatos nuevos, pues, y si le queda un poco estrecho, las primeras experiencias no son gratas, ¿no? Y a veces hasta puede salir una ampolla. Pero ya cuando el zapato ya se hace a nuestro pie, a nuestra horma, lo deformamos, ¿verdad? El zapato ya está un poco boquiabierto o ya parece la protuberancia de la uña del dedo gordo, como si fuera un cerrito, y ya aparece otra cosita, un extremo. El zapato se ha hecho a nosotros. El zapato se ha hecho a nosotros. La pregunta es, ¿quién se hace a quién? ¿Quién se hace a quién? ¿Quién tiene que amoldarse? Entonces yo respondería con un testimonio de un cristiano del siglo 100, de los años 100, siglo I, en el que esta persona, que supuestamente se llamaría Diogneto, o habría mandado su carta a un tal Diogneto, pero se le conoce por carta Diogneto, allí explica este cristiano de los primerísimos años la conducta en medio de una mentalidad y sociedad pagana. ¿Quiénes son los cristianos? Y dicen, nosotros los cristianos no nos distinguimos por nuestro vestir, no nos distinguimos por un lenguaje, hablamos el idioma de todos, en donde nos ha tocado vivir, si es en lengua latina, italiana, griega, etcétera, etcétera. No nos distinguimos, los cristianos no nos distinguimos por eso. Los cristianos somos igual que los demás, pero no hacemos lo que los demás hacen. No exponemos a los niños a la muerte. Respetamos el sagrado lecho nupcial. No cometemos faltas que denigren la reverencia a Dios. Y termina diciendo, los cristianos son, así como el alma es para el cuerpo el sustrato de la vida, así también es el cristiano el alma para el mundo. El alma para el mundo. Entonces los cristianos, ¿quiénes somos?
Los cristianos somos personas mundanas con una cierta pintura de cristianismo, o los cristianos somos cristianos que nos reconocemos ciudadanos siendo cristianos. Pues ahí está el tema fundamental. Y a veces podemos pensar que las dificultades por las que atraviesa una generación de creyentes deberían llevarnos, para poder llevar la fiesta en paz, como se dice, de temporizar. Y en la medida que vamos temporizando, es decir, bajando las exigencias, cada vez nos vamos pareciendo menos al Señor. Nos parecemos, sí, nos parece Jesús un profeta, un santón, un gurú, uno de aquellos que hace milagros, y entonces en una procesión yo me revisto, me baño de esa fuerza, ¿no?, de esa energía religiosa, la vibra religiosa. Ay, Dios mío, cuántas vibras, ¿no? De la vibra religiosa, y luego, pero eso sí, no me pida Jesús que yo cambie, ¿eh? No. Yo sigo en mi brujería, sigo engañando, sigo haciendo esto, no. Pero sí, me he dado un baño de espiritualidad. No me he dado un baño de espiritualidad. Pues será eso que nosotros tenemos que bañarnos de Cristo, o tenemos que identificarnos con Cristo. Identificarnos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice un cristiano qué dice de Cristo? ¿Qué decimos tú y yo de Cristo? Pero claro, aquí viene la última parte que quiero compartir con ustedes. Decir por decir se dice, ¿no? Yo me puedo aprender si tengo una buena memoria. Yo no la tengo, pero yo admiro cuando salen los jovencitos y los niños a recitar una poesía larga, y empiezan, ¿no? Y qué memoria tan prodigiosa. Está recitando una poesía, no se come ni una letra, y donde tiene la acentuación, y donde tiene la respiración de una coma, de un punto y coma, lo hace a la perfección. Se ha aprendido un poema. También en las cosas podemos también nosotros aprendernos de memoria un tema. Tengo un examen oral, ¿verdad? Recuerdo cuando el profesor nos tomaba examen oral, era un poco difícil, porque claro, examen escrito a veces uno pone más de la cuenta, ¿no? Uno escribe bastante, y entonces uno piensa, el profesor no lee, o el profesor se va a cansar. Y a veces pueden haber que algún profesor, cuando mire que el alumno le ha escrito 4 páginas, dice, qué importante, le pone un 20, o la letra que ahora aquí dicen que van a hacer las notas. Bueno, pero ¿será así? Hablar de Cristo es como aprenderse un poema. Decir de Cristo es como eso, aprenderme algo de memoria. O hablar de Cristo es porque yo hablo con Cristo. Para hablar de Cristo, primero tengo que hablar con Él. Y decir de Cristo, tengo en primer lugar hacer o permitir que Él me diga, que yo le conozca. Porque siempre hay una cosa, ¿no? Yo puedo estar con una persona y por el trabajo o por lo que fuera relacionarme, pero llega un momento en que quizá no la conozca, porque no se han dado esas condiciones de una amistad, de una franqueza, y siempre hay como condicionamientos. Pueden haber condicionamientos. Cristo no nos condiciona para que lo conozcamos. Pero ¿cómo lo podemos conocer a Cristo? Por la oración, por los sacramentos. Rezamos, somos cristianos que rezamos, oramos con Cristo, rezamos a Cristo, hablamos con Él, converso con Él. Me siento a hablar de tú a tú delante del sagrario con el Señor, como converso con una persona, pues solamente así se llega uno a un conocimiento verdadero.
Ha llegado la palabra de Dios a nosotros en esta semana y qué bonito es que lo que el Señor nos ha dicho vaya calando en nuestra vida. Los cristianos podemos decir que en parte la culpa es nuestra si es que el mundo no conoce muy bien a Cristo. Yo quiero terminar con una experiencia, una anécdota de un sacerdote que tenía la fama de ser un buen confesor y que confesaba prácticamente casi todo el día y tenía cola, una fila interminable de penitentes. Y cuando llegaba la noche sentía remordimiento de haber perdonado mucho, de haber perdonado mucho. Y entonces iba ante el sagrario y le decía: Señor, yo tengo un remordimiento ahora de haber perdonado mucho en tu nombre, de haber absuelto. Pero Señor, tú verás, porque a decir verdad, le decía este sacerdote a Dios, tú me has dado mal ejemplo, porque tú mira lo que has hecho, has perdonado a María Magdalena, a esta mujer, a esta, entonces yo he seguido tu ejemplo, Señor. Qué bonito, ¿verdad? Un hombre que se parece a Jesús, parecernos a Jesús, para que sea conocido Jesús. No solamente hablar de Jesús, sino parecernos con las obras, con el testimonio de vida. Dios me los bendiga una vez más. Un abrazo muy grande a todos por el Día del Padre. Que el Señor les regale esa paternidad que proviene de Dios. Sean como Dios, sean como nuestro Padre Dios, que es misericordioso, que es bueno. Sean tener el corazón del Padre bueno. Los padres de familia aprendan a amar a sus hijos, aprendan a perdonar, aprendan a seguir el camino del Señor. Y también ya estamos en la última recta, o en la recta final de la Marcha por la Vida y su concierto en Tacna, en Hilo y en Moquegua. Recordarles que el día viernes de la próxima semana ya será la primera Marcha por la Vida en Hilo. Al día siguiente en Moquegua, en la mañana, será allí. Y en la tarde del día sábado 25 será en Tacna. La concentración, Plaza de la Mujer. Y para mayor información, acude a tu parroquia. Y ahí en tu parroquia te darán toda la información que necesitas. Estás invitado tú y tu familia y todos tus hijos. Es una marcha por la vida. Es una marcha por la vida de todos. Es una marcha por el don de la vida, sin tener ninguna discriminación, sin tener que poner, no, marchamos solamente por estos, no. Nosotros no solamente vamos a marchar por los niños que no han permitido que nazcan, o por los abuelos, sino también por la vida que a veces está pasando por momentos difíciles, o por esa vida que, sumada a una conducta, a una realidad personal, tal vez está pasando por momentos difíciles. Queridos hermanos, la Marcha por la Vida no tiene un contexto ideológico ni político. La Marcha por la Vida tiene los brazos abiertos, los brazos en cruz de Cristo. No estamos satanizando a nadie con salir a las calles, no estamos condenando a nadie, no estamos señalando con el dedo absolutamente a nadie, y hacen mal a algunas personas catalogarnos a nosotros como sexófobos o como personas que tenemos una conducta bastante irracional y bastante poco caritativa. No somos, perdón lo que voy a decir, pero al menos hablo en nombre de la diócesis, no somos las personas que tiramos la primera piedra. No, la Iglesia no es, ni se ha erigido, ni quiere erigirse en juez de las conductas de las personas. Solamente Dios juzga. Lo que nosotros hacemos es sensibilizar. No vamos contra nadie, no es una marcha contra nadie, no es una marcha que ataca a alguien. No queremos atacar absolutamente a nadie. Al contrario, queremos cantar la vida en todas sus fases y en todas sus situaciones. Que Dios me los bendiga a todos. Un saludo grande. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Saludos a los hermanos de Hilo, saludos a los hermanos de Moquegua, a todos a través de este medio católico que les llegará. Mis bendiciones. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.